Mi nombre es David y este es mi milagro. Todo comienza desde que yo era muy pequeño. Yo crecí en una familia disfuncional. Mi papá era una persona que le gustaba tomar mucho a tal punto de que llegaba a la casa borracho y le daba de golpes a mi mamá. Yo era muy niño para entender la situación que estaba pasando en casa, pero vivía en carne propia esa situación, vivía las cosas que pasaban en mi hogar, como mi papá le maltrataba a mi mamá, a mi hermano. En ese tiempo yo vivía con mi hermano. Entonces era muy difícil. Al seguir creciendo esto en mi vida, marcó mucho porque yo no tuve una buena relación con mi padre, aún con mi madre, porque decía, ¿por qué deja ella que mi papá le maltrate? ¿Por qué deja ella que mi papá actúa así de esa manera y no se defiende? ¿O por qué no nos alejamos de él y le dejamos solo? Y ese tipo de situaciones. Entonces, esto en mi vida causó que yo empiece a separarme de mis papás, empiece a tener como un resentimiento con los dos, a pesar de que mi mamá tal vez no tuvo culpa en la situación que vivía de pequeño. Y me hizo caer en alcohol. Entonces yo decía, nunca voy a tomar, pero porque veía la situación que vivía mi papá con mi madre. Entonces decía, yo nunca voy a tomar, nunca voy a tener una copa de alcohol en mi mano. A los 14 años estuve tomando mi primera copa de alcohol. Entonces fue algo extraño. Yo dije, yo no quiero repetir la misma situación dentro de mi familia, dentro de mi vida, pero se repitió. Y fue un poquito más allá. Entré en el mundo de las drogas. Entonces fue un tiempo muy difícil porque yo no conocía de Dios, mi familia no conocía de Dios. Mi madre empezó a acercarse a Dios, pero yo no lo tomaba muy en serio. Yo era de las personas que me reía de Dios, era de las personas que corría de Dios. Entonces fue un tiempo muy difícil. A mis 20 años empiezo a conocer de la palabra de Dios, empiezo a acercarme a una iglesia. Dios viene a mi encuentro y viví un tiempo muy bonito porque mi familia como que se empezó a restaurar, como que las cosas empezaron a fluir y fue un tiempo en cual Dios empezó a tocar mi vida. Entonces yo empecé a alejarme un poco de las cosas de la calle, a empezar a dejar todas las cosas que tenía atrás, todas las situaciones que me marcaron, pero aún estaba ese resentimiento, aún estaba ese dolor ahí contra mis padres. Cuando cumplo 23, yendo a cumplir 24 años, en una madrugada, recuerdo que era 1 de la mañana, a mi madre le da un paro cardiovascular en la casa. Entonces llegamos al hospital y ella ya llegó muerta. Recuerdo que mientras íbamos, llamábamos a la ambulancia, llamábamos a las personas que nos ayuden. Nadie no nos daba respuesta y no llegaba a la ambulancia. Entonces mi cuñado cogió el carro y la subimos a mi mamá y fuimos hacia el hospital. Mientras yo iba caminando al hospital, mi madre estaba en mis brazos y yo era llorando desesperada y le decía, mami, no te vayas, todo va a estar bien, pero mi mamá no reaccionaba. Recuerdo que unos 10 minutos antes de llegar al hospital, fue como que mi mamá tuvo un salto así y estaba en mis brazos. Entonces Dios me dijo, me la llevé, pero yo no creía, yo no quería aferrarme a eso. Y al llegar al hospital, los doctores dijeron que no se puede hacer nada, que está en estado vegetal, que van a dejar ahí o que si queremos que le desconectemos. Entonces eso marcó mucho mi vida. Mi mamá murió y fue un tiempo muy difícil para mí porque yo le decía a Dios, yo me estoy acercando a ti, yo estoy tratando de buscarte, estoy tratando de cambiar todas las cosas que yo hice. Tal vez hice mucho daño y muchas cosas y tal vez aún el hecho fue muy difícil porque yo nunca pude pedirle perdón a mi madre y mi madre falleció y fue un tiempo muy difícil. Entonces tenía en mí ese dolor y se puede decir ese trago amargo de no haberle dicho nada y mi mami ya falleció. Un año y medio casi después, en la misma situación, un día, un 31 de diciembre, recuerdo casi las 11:30 de la noche, iba a ser ya primero, mi papá tenía un problema en arteria aorta, él tenía una prótesis y pasaron el tiempo de lo que lo operaron y decían que le iba a fallar en algún momento esto, entonces que estemos nosotros prestos a lo que vaya a pasar. Entonces nosotros estábamos con eso dentro de nuestro corazón como hijos y recuerdo que empezó a vomitar sangre en una madrugada justo al 31 y mi papá falleció. Asimismo estábamos caminando al hospital y recuerdo que yo le estaba cogiendo a mi papá para ayudarle y se desmayó y quedó ahí. Entonces creo que ahí empieza mi milagro. Me quedé solo, sin mi padre, sin mi madre, y yo decía, ¿ahora qué hago? Y tenía dos opciones en mi vida.
regresar a la vida de donde Dios ya me sacó, regresar a tal vez nuevamente a caer en drogas, a caer en alcohol, a tratar de sanar tal vez de ese dolor y de donde Dios ya me sacó del inmundo, de donde Dios ya me estaba cambiando, tratando de sacarme de ahí. Entonces decía, vuelvo al mundo, no tengo más, yo no sé qué hacer. Y recuerdo una madrugada le decía a Dios, llorando en mi cuarto en una esquina, le decía, Dios, o sea, no sé qué hacer, o sea, ¿qué hago? Ya no tengo a dónde correr, ya no tengo a dónde ir. Dime qué hago. Y recuerdo que Dios me dio una palabra y siempre la tengo como rema. Y dice el Salmos 27:10, aunque padre y madre te abandonaran, Dios con todo te recogerá. Y Dios me dio una paternidad. Me dijo que no importa si mis padres no estaban, no importa si tal vez yo no arreglé las cosas con ellos, que estaba a tiempo de hacerlo, que tal vez ellos ya no están aquí, pero están en la presencia de Dios y que Él quiere ser mi padre, que Él quiere ser mi padre y mi madre. Entonces dije, Dios, a ti te entrego todo, yo no puedo más. A ti te entrego todo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, aún te entrego la vida de mis padres porque yo sé que están en tu presencia, porque recuerdo que en el último año que tal vez yo tuve con mi papá un tiempo para compartir, yo le compartí mucho de Dios a pesar de que él no conocía de Dios, era una persona que no le gustaba ir a la iglesia, no es que estaba cerca de Dios. Entonces Dios tal vez me dio un año desde que murió mi mamá, Dios me dio un año para poder compartir con mi papá y en ese año yo tal vez logré restaurar la relación que nunca tuve de padre a hijo, porque yo no tuve un padre que esté ahí enseñando a mandar en bicicleta o un padre que me diga esto está mal, esto está bien. Simplemente estuvo la ausencia de mi papá ahí. Entonces, creo que ese tiempo que yo viví con él me ayudó a restaurar esa relación. Y aunque cuando murió mi mamá, Dios me dijo, también tu papá va a irse. Y yo no creía, ¿no? Yo pensaba que era en mi corazón tal vez algo que nacía y decía, no, ¿cómo se va a ir mi papá? Si ya me quitaste, yo le decía, Dios, ya me quitaste a mi mamá, ahora vas a quitarme a mi papá. Yo le decía, no. Y cuando llegó a ese punto, fue muy difícil y fue muy complejo, pero aprendí a confiar en Dios. Aprendí que aunque todo se vea oscuro, aunque todo uno no le encuentre solución o uno tal vez diga, no, no vas a poder sobresalir de esto, todas las personas en ese momento que sabían, ¿no? que mi papá y mi mamá fallecieron, decía, te quedas solo, no hay nadie a tu lado porque todos mis hermanos ya eran grandes, casados, de hecho su familia, yo soy el último de los hijos, entonces pensaron que tal vez me iba a perder y ese era el miedo tal vez de una de mis hermanas, de que nuevamente llegue a perderme de donde Dios ya me sacó. Y fue complejo porque durante todo ese transcurso de mi vida tal vez mis papás nunca supieron que yo estaba en drogas, que yo estaba en alcohol y todas esas cosas que pasaron marcaron mucho mi vida. Y dije, gracias Dios, porque te convertiste en mi padre y mi madre. Y Dios me regaló una nueva familia, tal vez no una familia física, no un padre y una madre física, pero sí Dios se convirtió en mi padre y mi madre. Y le doy gracias. Ahora tengo una familia espiritual que amo mucho, con cual me siento identificado. Ahora lo que yo pasé me sirve para conversar a las demás personas y decirles, mira, aunque tú te quedes solo, Dios va a estar ahí cubriéndote, Dios va a ser tu padre y tu madre al mismo tiempo. Gracias a Dios ahora tengo una esposa maravillosa, tengo una familia que Dios me ha regalado espiritual y a cual agradezco mucho. Y puedo decir que aunque padre y madre te dejaran, Dios te recogerá en sus brazos con todo.